Buenas tardes para todos. Estamos nuevamente entonces en la clase de gestión de la calidad y medio ambiente de la sección A. Vamos a continuar entonces con nuestro plan de clases y de acuerdo a la unidad correspondiente tenemos que dar inicio a la introducción a la evaluación de impacto ambiental. Entonces, en clases anteriores ya fuimos desarrollando inicialmente todo lo relacionado con las actividades del hombre, del ser humano. Por eso vimos ahí los capítulos que dimos en llamar relación hombre-ambiente. Y esas actividades del ser humano tienen un impacto ambiental en nuestra naturaleza. Y entonces ahí fuimos viendo también a más del sistema de gestión de calidad o todo lo relacionado con la calidad. Para eso una gran ayuda que tenemos es la norma ISO 9001, que tuvo una última revisión en el año 2015, que ya ustedes también conocen muy bien. Y después fuimos viendo también que existen unos sistemas integrados de gestión, integrados debido a que vamos a conocer ahora que existe para el cuidado del medio ambiente la norma ISO 14000 y existen también una familia de normas para la salud y la seguridad ocupacional. Entonces se hace una integración de todas esas normas y tenemos un sistema integrado de gestión que ya desarrollamos en clases pasadas. También estuvimos ya desarrollando todo lo relacionado al medio ambiental. Entonces, lógicamente, tenemos que implementar un sistema de gestión ambiental. Y para eso la gran ayuda es la norma ISO 14001, que tuvo también una última revisión en el año 2015. Entonces, para ello ahora vamos a hacer una introducción a la evaluación de impacto ambiental en el Paraguay y la próxima clase vamos a tratar de conocer mejor la norma ISO 14001 del año 2015. Bien, entonces veamos ahora unos antecedentes de la evaluación de impacto ambiental en nuestro país. ¿Y qué ocurrió en Río de Janeiro? Se llevó a cabo una reunión o la asamblea del año 1985 al 87 y en el principio 17 resolvieron lo siguiente, que para cada país, atiendan bien, deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental en calidad de instrumento nacional respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente. Entonces, teniendo en cuenta este principio, cada país tuvo que llevar adelante las acciones correspondientes para el cuidado del medio ambiente. Y sobre todo acá en nuestro país, como vamos a ver enseguida, que
no teníamos eh, ninguna resolución ni tan mucho menos una ley al respecto para el cuidado del medio ambiente. Entonces vamos a ver cómo llegamos a esa ley y los decretos correspondientes y al ente público que inicialmente se encargó fue el responsable del cuidado del medio ambiente. Bueno, veamos entonces los antecedentes institucionales de, fíjense, EVIA. Vamos a ver después que hay una diferencia entre lo que es el EVIA y el EIA. Entonces, para la aplicación del EVIA tiene que haber una autoridad competente. En nuestro caso, inicialmente, fue la autoridad judicial, que es la Fiscalía del Medio Ambiente. Después, en el año 1990, se realizó un primer estudio técnico de los impactos ambientales, atiendan bien, del proyecto de electrificación del Chaco Central. ¿Qué es lo que se hizo ahí? Un estudio de factibilidad económica que, bueno, no era precisamente una evaluación de impacto ambiental, pero bueno, formó parte del estudio, del trabajo. Y la realización estuvo a cargo de una consultora alemana porque en nuestro país prácticamente no teníamos especialistas todavía en el tema. Ahí la empresa consultora utilizó la matriz de Leopold, que es una de las herramientas que se tiene en la evaluación de impacto ambiental, la matriz de Leopold. Y el estudio en ese caso fue aprobado sin la participación de alguna autoridad ambiental en nuestro país. Entonces, en ese caso, bueno, lógicamente cualquier trabajo de consultoría, de investigación, etcétera, requiere una financiación. En ese caso, realizó la financiación el Banco Alemán de Crédito. Después, en 1991, la EVIA se implementa como condición para que los préstamos de organismos financieros, así como el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, o el Banco Mundial, inclusive ahora con más razón, cualquier convenio de préstamo que otorgan a un país, entonces obligatoriamente tiene que tener la licencia ambiental correspondiente. Cualquier proyecto, cualquier trabajo, cualquier obra que se va a realizar en el marco de ese convenio de préstamo. Muy bien. Y los primeros proyectos del EVIA son los grandes proyectos carreteros, porque esas eran las obras mayores, por decirlo así, que teníamos en esa época, en ese periodo. Estamos en el año 1991. Entonces, ejemplo, la pavimentación de un tramo de la ruta Santa Rosa a Ullaú, que es la ruta 3, o el tramo de pavimentación de Cuero Fresco a Concepción, la ruta 5, y así. Esas, digamos, eran las obras en ese entonces que se fueron realizando, el EVIA correspondiente, y bueno, sirvieron como base, como inicio para que después tengamos o lleguemos a la ley que tenemos hoy día, la ley 293 del año 94, ¿sí? Entonces, todo eso es debido a que no teníamos en el país, no contábamos con el EVIA. ¿Mm?
O sea, una ley de evaluación de impacto ambiental. Después, en el año 1992, teniendo en cuenta el artículo 8 de la Constitución Nacional que habla de la protección ambiental y dice, las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por ley. Por ley, pero no, no teníamos en el país esa ley. Por más que en el artículo 8 de la Constitución Nacional ya menciona eso, ya se establece. Y así fuimos avanzando. Entonces llegamos al año 93, 14 de diciembre de 1993, y el Congreso de la Nación sanciona la ley 294/93, que se dio en llamar justamente de evaluación de impacto ambiental. Y el 31 de diciembre de 1993 fue promulgada por el Poder Ejecutivo. Entonces, fíjense los antecedentes, así que estuvimos viendo rápidamente, dan una idea de que en un tiempo considerable de 1990 a 1996 se implementó la EVIA sin contar con un marco legal adecuado. ¿Eso qué significa? Que cada ley en nuestro país, cada ley que sanciona el Congreso Nacional y es promulgada por el Poder Ejecutivo, tiene que tener su decreto reglamentario. ¿Sí? Bueno, entonces, debido a eso, ¿ya? Como ya se promulgó la ley de evaluación de impacto ambiental, la ley 294/93, entonces en junio de 1996, a través del decreto número 14.281 del año 96, se tiene el decreto reglamentario correspondiente. Muy bien, ya teníamos entonces la ley, ¿eh? Y su decreto reglamentario. Ahora, ¿qué ocurrió? En ese decreto reglamentario, como era algo nuevo prácticamente que se estaba implementando en el país, entonces les faltaban, por decirlo así, muchos datos, muchas informaciones que a medida que transcurría el tiempo se fueron completando. Y prueba de ello es que se, se tuvo que tener en cuenta, por ejemplo, unos términos de referencia para cada tipo de actividad que se les dio en llamar TOR, T-O-R, ahí está, términos oficiales de referencia. Y los términos de referencia que son informaciones que se necesitan, que se tienen que tener para cualquier trabajo de consultoría. Cuando vamos a realizar un trabajo de fiscalización de una obra civil, entonces tenemos la empresa consultora que va a realizar el trabajo de investigación, perdón, de fiscalización en este caso, ¿ah? Tiene que tener esos términos de referencia. Esos términos de referencia ya es desde el inicio, desde el origen, cuando se va a realizar el concurso de ofertas de las empresas consultoras. Ahí ya se tiene que contar con los términos de referencia. Ejemplo, ¿verdad? Como este caso, TOR, términos oficiales de referencia. Y así se siguió avanzando con las informaciones correspondientes
Eh, por ejemplo, ¿no? Faltaban las especificaciones sobre el contenido de un plan de control ambiental que se dio a llamar PCA, el Plan de Recuperación Ambiental PRA, el Estudio de Deposición de Efluentes, EDE. Fíjense, son todas informaciones para cada tipo específico de acuerdo a la evaluación de impacto ambiental que finalmente se va a realizar. Bien, seguimos. El EIA para obras ejecutadas y en ejecución, ¿no? Entonces, esta va a ser una herramienta preventiva. Fíjense este término preventiva. Los estudiosos dicen que la mejor forma de cuidar el medio ambiente es la prevención. Por eso que le llaman una herramienta preventiva al EIA, Evaluación de Impacto Ambiental. La falta de técnicos capacitados ya en la SEAM, porque en aquel entonces, bueno, ya fue creado la SEAM, que en ese entonces, o sea, estamos hablando ya del año 1996, la SEAM era la Secretaría del Ambiente, el ente público responsable del cuidado del medio ambiente. La centralización de las gestiones administrativas y operacionalización en la SEAM. O sea, todo lo relacionado al medio ambiente se tenía que canalizar y realizar a través de la SEAM. Falta de reglas claras para proyectos que requieren y no requieren EIA y el RIMA. Entonces ya vimos, EIA significa Evaluación de Impacto Ambiental y RIMA, RIMA, envergadura de cada proyecto. Entonces vamos a ver enseguida, les voy a mostrar unos diagramas, unos gráficos que de acuerdo al tipo de solicitud o a la envergadura del proyecto de la obra, sí es necesario realizar una evaluación de impacto ambiental y lógicamente el RIMA correspondiente. ¿Qué es lo que es el RIMA? RIMA, Relatorio de Impacto Medioambiental, que es uno de los documentos que exige la Ley 294/93. Eso vamos a ver un poquito más adelante cuando desarrollemos la ley. La falta de un procedimiento de auditoría ambiental. O sea, lo que estamos viendo acá, como les decía, no estaba completo ese decreto reglamentario. Entonces, como estamos viendo allá en la parte superior, fue derogado ese decreto 14.281 del año 96. ¿Sí? Entonces ahí, ¿no?, se emitió el decreto reglamentario número 453/2013, por la cual se reglamenta la ley 294/93 y se deroga este decreto, el 14.281/96. Bien, seguimos con la secuencia. Entonces, como veíamos o vimos recién, que faltaban muchos datos, muchas informaciones en los términos de referencia mismo. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, se emite el decreto reglamentario número 954/2013, por el cual se modifican y amplían los artículos segundo, tercero, quinto, sexto y los incisos noveno, décimo, 14 y el anexo del decreto reglamentario 453/2003.
del 8 de octubre del 2003. Entonces, finalmente, este es el decreto reglamentario número 954/2013, el que está en vigencia, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces ya conocemos la existencia de la ley 294/93 de evaluación de impacto ambiental, que como vimos tuvo inicialmente un decreto reglamentario que debe tener toda ley en nuestro país, ¿eh? Que fue derogado porque faltaban datos, informaciones. Después se emitió otro decreto, el 453/2013, ¿eh? que derogó el anterior y se emitió finalmente el decreto reglamentario 954/2013, que modificó algunos artículos del decreto anterior y es el que está en vigencia hoy día. Muy bien. Jorge, señor delegado, ¿cómo estamos? ¿Están escuchando? ¿Están siguiendo? Bueno, ok. Como le decía, entonces, esto es una introducción para conocer un poquito cómo llegamos a tener en nuestro país la ley 294/93 de evaluación de impacto ambiental y su decreto reglamentario correspondiente. Porque, como le decía, es importante saber que cada ley que se emite en nuestro país tiene que tener su decreto reglamentario correspondiente. El ejemplo de ello es el presupuesto de gastos de la nación de cada año, que es aprobado por el Congreso Nacional. Entonces, al año siguiente, cuando entra en vigencia, tiene que tener su decreto reglamentario correspondiente para que los entes públicos puedan saber cómo utilizar. Eso es el decreto reglamentario finalmente, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos en el país. Y también, como ya vimos, el ente público en aquel entonces fue digo, porque se modificó después, la SEAM, la Secretaría del Ambiente, ¿sí? Y en el año, creo que 2019, entonces la Secretaría se convirtió en el MADES, MADES, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bien, eso que estamos viendo ahí, ¿no?, es, como dice ahí en la parte superior, la parte inferior hacia la derecha, la ley número 294/93 de evaluación de impacto ambiental. Es para que conozcan simplemente eso que estamos viendo ahí, es la copia de la primera página de la ley. Como están viendo ahí, la ley 294/93 de evaluación de impacto ambiental. Y como dice ahí, el Congreso de la Nación Paraguaya, etcétera, etcétera, ¿sí? Sanciona con fuerza ley, y todo. Entonces, la próxima clase vamos a conocer con más detalle la ley, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito ahora unos pasos a seguir para realizar una evaluación de impacto ambiental. Lo que
les voy a mostrar es los pasos, digamos, que hay que seguir para obtener la licencia ambiental correspondiente, ¿sí? Y esta licencia ambiental, si nos vamos en el gráfico a la parte inferior derecha, fíjense ahí, dice DIA, ¿sí? ¿Y qué es el DIA? Y es la Declaración de Impacto Ambiental. Ese documento es el que nosotros tenemos que lograr finalmente. Ese documento es el que le otorga al representante de una empresa ante el MADES, en este caso, por eso vamos a ver enseguida esto que están viendo acá a la izquierda, la proponente que dice acá al inicio, ¿no? La SEAM, porque anteriormente era la SEAM, ahora ya se convirtió en el MADES, ¿sí? Y esto que dice proponente acá, importante mencionar también que los que pueden solicitar como proponente o en relación o representante de una empresa para la solicitud de una evaluación de impacto ambiental, entonces tienen que ser profesionales que están inscritos, en este caso, en el MADES. Nosotros los ingenieros civiles o los ingenieros de ingeniería geográfica y ambiental también, bueno, y de otras facultades también, como la Facultad de Ciencias Agrarias, tienen los ingenieros ambientales, la Facultad de Química tienen los ingenieros químicos. Entonces, eh, pueden solicitar su inscripción como profesional consultor para la realización de solicitudes de la licencia ambiental correspondiente. Entonces el profesional tiene que, hay un listado de documentaciones que tiene que presentar que se ingresa simplemente ahí en la página del MADES y se puede obtener el registro correspondiente, ¿sí? Entonces eso es importante saber. Y dicho sea de paso, es interesante para nosotros los ingenieros porque también el día de mañana es fuente de trabajo, porque cada vez en el país se le está dando mayor importancia a este tema medioambiental, al cuidado, mejor dicho, del medio ambiente. Muy bien, entonces ya tenemos en nuestro país, ya tenemos el ente público que es el responsable del cuidado del medio ambiente en el país. Acá está a la izquierda, ¿eh? Como mencionaba, en el año 1996, la Secretaría del Ambiente, SEAM, y en el año 2019, como le decía, la Secretaría del Ambiente se convierte en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ya tenemos también, como les dije, la Ley 294 para 93 de evaluación de impacto ambiental y su decreto reglamentario correspondiente que finalmente es este decreto, ¿no? El 954 para 2013 que modifica y amplía algunos artículos del decreto anterior.
También es importante mencionar que ya la CEAM emitió algunas resoluciones correspondientes y también después el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, ¿qué quiero significar con eso? Que tanto la ley 294, ahora 93, de evaluación de impacto ambiental y las resoluciones que emitió la CEAM y después el MADES, entonces los consultores ambientales o los profesionales que trabajan en esta área tienen que tener conocimiento de esa ley, de su decreto reglamentario y de las resoluciones emitidas por la CEAM y el MADES. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a ver estos diagramas que son de gran ayuda para realizar el trabajo correspondiente. Entonces, como vemos acá inicialmente, pues ya tenemos que acostumbrarnos hoy día que anteriormente acá estamos en el gráfico en la parte superior hacia la izquierda. Entonces comenzamos ahí con el proponente que está presentando la solicitud, en este caso, para obtener el DIA. Como ya vimos, el DIA que es el documento de declaración de impacto ambiental. Atiendan bien una cosa. Ese documento DIA se pueden dar dos situaciones. Una es donde a través de ese documento del DIA se aprueba la licencia ambiental correspondiente. Y está la otra situación, ¿sí? Que puede ser rechazado o que no se le otorgue o que se le otorgue parcialmente. Eso quiere decir que le faltó algo, alguna documentación, etcétera, etcétera. Entonces hoy día ya existe lo que se llama un EIA preliminar. Vamos a ver enseguida eso. Bueno, muy bien. Entonces, ya estamos entonces ahí el proponente que presentó la solicitud ante la CEAM y antes de ir a eso, fíjense que yendo un poquito hacia abajo, a la izquierda, tenemos ahí en ese recuadro lo que se llama cuestionario ambiental básico, conocido como el CAB, cuestionario ambiental básico. Entonces, el cuestionario ambiental básico, anteriormente la CEAM exigía solamente eso cuando era una obra menor, sin mucha complejidad, entonces sencillamente completando el cuestionario ambiental básico. Y como estamos viendo ahí, entonces exigía unas documentaciones como el, el mapa topográfico correspondiente, el título de propiedad, una declaración jurada, la localización municipal, una no objeción de la gobernación correspondiente, cédula de identidad del propietario y algunas informaciones más que solicitaban o exigían en este caso la CEAM. Entonces, como ven, ahí sencillamente completando el CAP, el proponente, entonces ya la CEAM otorgaba la licencia ambiental correspondiente. Si no, bueno, vamos a la parte superior de nuestro diagrama. ¿Ah? Y entonces, ¿qué ocurría ahí? Ya se presentó la solicitud y la CEAM, teniendo en cuenta las comisiones interinstitucionales,
otras personas, comisiones que podían existir o que podían solicitar más información. Y entonces ahí la SEAN emitía un dictamen previo donde decía que podía decir que no hacía falta un EIA, ¿eh? Y entonces simplemente podía solicitar unas medidas de protección ambiental o podía solicitar también un plan de control ambiental, PCA, o un plan de recuperación ambiental, o también EDE, que significa Estudio de Deposición de Efluentes, ¿no? Todo esto a través de una nota o una resolución de la autoridad máxima de la SEAM. O sea, en síntesis, como le decía, acá están a la izquierda los términos oficiales de referencia para los consultores ambientales. Esto nos está dando acá unos ejemplos de los tipos específicos, como mencionábamos anteriormente. Si no, bueno, entonces digamos, si hiciera ya una obra mayor, de más envergadura o de mayor complejidad la obra, entonces, ¿no?, la SEAN o la asesoría jurídica correspondiente emite un dictamen donde dice si el proponente tiene que realizar un EIA. ¿Sí? Entonces ahí, teniendo en cuenta eso, entonces seguimos el proceso para realizar el EIA correspondiente. Y esto que estamos viendo acá en la parte superior derecha, que dice RIMA, es uno de los documentos que exige la ley 294/93. ¿Qué es lo que es el RIMA? Relatorio de Impacto Medioambiental. ¿Sí? Bueno, y entonces se sigue ahí con el proceso, ¿no? Entonces hay también una exigencia ya en aquel entonces de la SEAM y del decreto correspondiente. Entonces se tenía que poner eso a disposición del público. Podía existir unas consultas técnicas o en esa audiencia pública propiamente podían los representantes o el público participante podían solicitar algunas condiciones o algunas exigencias más, y luego entonces, ¿no?, se realiza dentro de la SEAM en aquel entonces el análisis del EIA y del RIMA correspondiente. Ahora, lógicamente, como estuvimos viendo en el caso anterior, ¿no?, para cada tipo específico tiene que haber unos términos oficiales de referencia, ¿sí? Y estos términos oficiales de referencia, ya la SEAM y lógicamente ahora el MADES tienen que emitir los términos oficiales de referencia, que los constructores tienen que dar cumplimiento a esos términos oficiales de referencia. Entonces ahí, ya con el análisis y la evaluación correspondiente, entonces se puede dar dos situaciones, ¿no?, que pueden existir unas observaciones dentro de la audiencia pública, pueden existir también algunas objeciones. Entonces todo eso se establece a través de unas adendas. Y en un máximo, atiendan bien, esto también es importante, ¿no?, saber, conocer y aplicar, que en un máximo de 90 días la SEAN ya tenía que emitir el documento del DIA, que es la Declaración de Impacto Ambiental. Bueno, entonces esto es un resumen para que conozcan cómo se procedía anteriormente cuando
teníamos la existencia de la Secretaría del Ambiente o la SEAM. Bien. Y acá está un poco más detalladamente lo que estábamos viendo recién en el proceso entre que el proponente presentaba su solicitud a la SEAM y de acuerdo al caso, la SEAM, como digamos acá en la lámina anterior, acá está, a la izquierda. ¿Bien? Ya la SEAM tomaba la decisión si era simplemente un cuestionario ambiental básico, como está acá en el cuadro de la izquierda, que simplemente se presentaba unas documentaciones, un listado de documentaciones exigida por la SEAM, o bien, ¿verdad? Vamos a la derecha y la SEAM emite el dictamen correspondiente que dice, ¿no? Sí, ¿no? Hace falta un EIA, ¿no? Y de todo el proceso que hay que realizar. Bueno, entonces, ¿no? Acá está el... Cuando vamos a realizar, se realizaba un CAP, cuestionario ambiental básico. ¿Eh? Entonces el proponente, que en este caso es el representante de la empresa, de la firma, de la industria, lo que sea, el consultor ambiental contratado para el caso, entonces acá está. ¿Eh? Mesa de entrada de la SEAM. Eso va a la Secretaría General, el documento, ¿sí? Y después, fíjense, ¿no? El documento o la solicitud correspondiente va a una Dirección General de Control de Calidad Ambiental. Vamos un poco al gráfico anterior. Acá, ¿sí? El EIA. Ya está siguiendo acá el proceso. Bueno, entonces acá estamos. La Dirección General de Control de la Calidad Ambiental. Y esto porque como toda empresa o todo ente, en aquel entonces la SEAM, como dice acá antes, la SEAM, ahora ya el MADES, ¿ya? Tenía varias direcciones. En este caso, la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental. Se hacía el análisis correspondiente de la solicitud y pasaba a una dirección de impacto ambiental. Fíjense, dirección de impacto ambiental. Lógicamente ahí cada dirección tiene los técnicos correspondientes fíjense, por especialidad. Estoy siguiendo el diagrama hacia la izquierda. Y fíjense en esta área dice técnicos por especialidad para la evaluación. Y porque depende de cada tipo, de cada solicitud, de cada proponente, los técnicos especializados. ¿Sí? Es diferente de repente, como veíamos al inicio, el EIA para la construcción, como digamos, de una pavimentación, la construcción de una carretera, etcétera, que para hacer la evaluación de impacto ambiental de una curtiembre, de un frigorífico, etcétera, ¿sí? Por eso dice, ¿verdad? Técnicos por especialidad para cada evaluación. Y entonces ellos, ¿verdad? Estos técnicos emiten el dictamen sobre la necesidad o no de la presentación de un estudio de impacto ambiental. Es lo que veíamos anteriormente acá en el centro. Dictamen de la SEAM. ¿Sí? Si exige, ¿no? O se tiene que realizar un EIA. O si no, bueno, muy bien, ahí está. Seguimos con nuestro diagrama, ¿ya? Entonces hay la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental,
y la Dirección General de Control de Calidad Ambiental, entonces ya emiten el dictamen correspondiente. Entonces ahí la Secretaría General ya se encarga de elaborar el proyecto de resolución correspondiente. El gabinete del ministro, al ministro, y ahí está, se obtiene el DIA. ¿Sí? Pero atiendan bien, esto es el CAP, cuestionario ambiental básico. Más sencillo, ¿sí? Hoy día, bueno, desde un tiempo atrás, ya cuando era todavía la ASEAN y más ahora, entonces, para no llegar a ese extremo de que la aprobación o el rechazo del documento del DIA, entonces ya hoy día, fíjense, acá en este diagrama, acá a la izquierda, el EIA P, esta P significa preliminar. Entonces ya se presenta un estudio, o mejor dicho, una evaluación de impacto ambiental preliminar. Entonces va otra vez a mesa de entrada, la Secretaría, fíjense, ahora se tiene una que después se convirtió en dirección, fíjense las siglas, DGCCARN. ¿Qué significa esto? Dirección General de Control de Calidad Ambiental y Recursos Naturales. ¿Mm? Bien completa la dirección, esa dirección. Y bueno, siguiendo ahí el proceso de calidad ambiental, va a la dirección de impacto ambiental, porque lógicamente ya estamos en una evaluación de impacto ambiental. Ya no es una obra tan pequeña, por decirlo así, que con un CAP simplemente se podía obtener el documento del DIA. Entonces, siguiente paso, los técnicos por especialidad que tienen que realizar el análisis y evaluación correspondiente, luego emiten su dictamen. Va a la Dirección de Impacto Ambiental, la Dirección de Control de Calidad Ambiental. ¿Y qué ocurre? ¿No? Como antes, como dice acá, ¿no? Que se llegue al documento del DIA, que este documento, como vimos, el DIA, que es el documento que otorga la licencia ambiental, que significa Declaración de Impacto Ambiental. Entonces, fíjense, hay un procedimiento general según los decretos reglamentarios 453 y 954 del 2003. Esos dos decretos tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, para hacerlo práctico, si vamos acá a la izquierda de este diagrama, entonces el proponente, como veíamos al inicio en esos diagramas anteriores, entonces tiene que presentar, como estamos viendo acá, un EIA preliminar. Esto que veíamos acá, el EIA-P, ¿sí? Ahí está, acá a la izquierda, en el cuadro, en el diagrama superior, ¿sí? Y de acuerdo, por ejemplo, si es algo relacionado con residuos y efluentes, ¿no? Entonces hay una resolución de la ASEAN, la resolución 616 del año 2014, en relación a este tema, estudio de deposición de efluentes, EDE, como dice acá, entonces hay que tener en cuenta. Es un caso típico, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿No?
Entonces el responsable tiene que presentar todos los estudios correspondientes, teniendo en cuenta los términos oficiales de referencia del EDE, ¿sí? Estudio de deposición de efluentes, ¿no? Entonces, ¿no?, viene acá a la Dirección General de Control de Calidad Ambiental y Recursos Naturales de la SEAM, ¿sí? Entonces se hace ahí todo el análisis correspondiente, ¿no? Todo. Y bueno, entonces, ¿no?, ahí vamos a descender un poco, ¿no? Esta dirección que mencioné recién puede solicitar, como estamos viendo acá, unos informes parciales para tener más información, para completar la información, para emitir, que esta dirección pueda emitir su dictamen correspondiente, ¿sí? O, como dice acá también, puede considerar que hace falta una ampliación. Y bueno, entonces todo esto puede solicitar esta dirección al proponente, ¿sí? Entonces ahí, si descendemos un poco hacia abajo, en la parte derecha, fíjense, dice EIAP barra RIMA, con ampliaciones. Y esto es el resultado, ¿no?, de esto que mencionaba recién, ¿sí?, de esa solicitud de ampliación, de informes parciales, etcétera, etcétera. Y fíjense acá dice EIAP. Ese ya es la evaluación de impacto ambiental preliminar, que acá al inicio, fíjense acá a la izquierda, al inicio, eso ya se está presentando, ¿no? Eso ya se establece en los decretos reglamentarios, ¿sí? Y también, fíjense, a la derecha, a más del EIAP, ya se tiene que presentar también el RIMA. El RIMA, ¿qué es? Dijimos, Relatorio de Impacto Medioambiental, con las ampliaciones que la dirección solicitó acá. Entonces, con eso, fíjense, ya se va a lograr el EIAP sin observaciones. No va a tener ninguna observación. Bueno, entonces ahí ya tenemos el RIMA completo, debido a sus informes parciales solicitados, ¿no?, las ampliaciones correspondientes, etcétera, etcétera. Entonces ahí, ¿no?, también los decretos actuales en vigencia, los decretos reglamentarios, entonces hay que realizar, estamos ya acá en la parte inferior, luego de la aprobación del RIMA, entonces se tiene que realizar una audiencia pública. Que eso tiene, ¿verdad?, una publicación, también hay que hacer en los periódicos por 10 días, o en la página web del MADES. Ya todo eso está establecido en el decreto correspondiente. ¿Y qué es lo que se publica? Es el RIMA, ¿sí?, el Relatorio de Impacto Medioambiental. Entonces, en un plazo de 20 días, como dice acá, se realiza la audiencia pública correspondiente y finalmente, como resultado después de la audiencia pública, entonces ese documento va a la asesoría jurídica del MADES para que emita el documento en relación al DIA, que es el documento final, la declaración de impacto ambiental que otorga la licencia ambiental correspondiente. Muy bien. Entonces, para que conozcan ya el proceso, vamos a decir que hay que seguir o tiene que seguir un consultor ambiental para lograr este documento, que es el que nos interesa o le interesa finalmente a los consultores ambientales, el DIA. Repito, ¿qué es lo que es el DIA? Es un documento que otorga o puede rechazar también
la solicitud de evaluación de impacto ambiental. Pero como hoy día, como se presenta ya el EIA preliminar y después, como vimos acá al inicio, esta Dirección General de Control de Calidad Ambiental y Recursos Naturales ya puede solicitar informes parciales o puede solicitar también ampliación del RIMA. Entonces ya es una gran ayuda para que después se tenga el RIMA prácticamente aprobado, y es el que se publica, el que va a la audiencia pública. Entonces ya es más fácil que se otorgue el DIA con la licencia ambiental correspondiente. Bueno, entonces ya conocemos, señores, el ente público que es ahora el MADES, responsable del cuidado del medio ambiente en nuestro país. Ya anteriormente era la Secretaría del Ambiente, la SEAN, que ya en su momento emitió algunas resoluciones, como la resolución 616 del año 2014 en relación a la emisión de efluentes, y otras resoluciones también, por ejemplo la 515 de auditoría ambiental, que también vamos a ver después, importantísimo, ¿no? Entonces, tenemos ya también nuestra ley 294/93 de evaluación de impacto ambiental y sus decretos reglamentarios 453 y 954 del año 2003, que tenemos que conocer esas leyes, esas resoluciones, sus decretos reglamentarios para poder aplicar y respetar. Bien. Bueno, señor delegado, Jorge, ¿cómo estamos? ¿Seguimos? ¿Se entiende todo? ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. Bueno, muy bien. Entonces, para conocer un poco más en relación al tema del impacto ambiental, y como le decía al inicio, el EVIA, que es una cosa, y el EIA. Entonces, ¿qué es lo que significa cada uno? El EVIA, fíjense, es una herramienta de gestión ambiental. Y el EIA es uno de los instrumentos del proceso del EVIA. Entonces el EVIA es un estudio científico que permite identificar, prever y estimar impactos ambientales, que es lo que nos interesa finalmente a nosotros. A nosotros, digo, los seres humanos, que tenemos que cuidar el medio ambiente. Para eso finalmente son todas estas herramientas que tenemos. Porque al final una ley, su decreto reglamentario, las resoluciones que se emiten o que emiten los entes públicos, son todas herramientas finalmente. El código sanitario. Por eso decía hace rato que tenemos que conocer y tenemos que respetar para poder aplicar en ese orden. Y como dice acá del EVIA, ¿ya?, en toda obra o actividad proyectada o en ejecución, que es lo que hacemos finalmente los ingenieros, del área que sea, ¿ya? Primero hacemos el proyecto de una obra, acá dice de una obra o actividad proyectada con ejecución. Bueno, saquémosle a los ingenieros, pero hay actividades que realizan, por ejemplo, en los trabajos de minería, para la extracción y explotación de los minerales. Tanta pelea que se dio durante un tiempo atrás por el mineral oro en la localidad de Paso Yobay, en Villarrica, en el departamento del Guairá. Y bueno, esa es, fíjense como dice ahí, es una actividad proyectada, en este caso ya en ejecución, y que crea un impacto ambiental en la naturaleza. Y bueno, entonces ahí viene
¿verdad? Como dice acá, ¿no? Un instrumento del proceso del EVIA, que es el EIA, la evaluación de impacto ambiental. Y como dice acá, es un documento técnico-científico de análisis de los métodos, procesos, obras, actividades capaces de causar significativa degradación ambiental. Entonces, es ese documento lo que tenemos que lograr nosotros que estábamos viendo recién, el DIA. A eso se refiere, un documento técnico-científico que nos otorgue finalmente la licencia ambiental. Y en esa licencia ambiental, como vamos a ver después, existe un PGA, un plan de gestión ambiental, un plan de mitigación. Y finalmente el EIA se tiene que poner a consideración de la autoridad competente. La autoridad competente ya vimos. Anteriormente el CEAM, ahora se convirtió en el MADES. Esa es la autoridad competente en nuestro país. Con el propósito de decidir sobre, acá está, ¿no? El DIA, el documento DIA, Declaración de Impacto Ambiental, que puede ser positivo o negativo, se puede rechazar. Pero hoy día, como vimos con la ayuda que tenemos también, con los decretos reglamentarios, entonces ya al inicio ya estamos presentando una evaluación de impacto ambiental preliminar. Y eso ya es una gran ayuda. Bueno, entonces acá esto que estamos viendo es en relación al EVIA, inicialmente que teníamos el decreto 14.281, el decreto reglamentario original de la ley 294/93, que fíjense, eh, digamos que como decíamos anteriormente, no contemplaba todos los datos, informaciones, de repente términos oficiales de referencia. Entonces, se tuvo que derogar después, como ya vimos, de estos otros dos decretos, como vimos acá, ¿sí? Y que son mucho más prácticos para su aplicación. Entonces acá, fíjense, acá en la columna de la izquierda del EVIA, ¿no? Están unas consideraciones como el CAP, el Cuestionario Ambiental Básico, el EIA, el EDE, Estudio de Posición de Efluentes, el Plan de Control Ambiental, PCA, el Plan de Recuperación Ambiental, PRA, Plan de Control contra Incendios, PCI, el Relatorio de Impacto Ambiental, acá está el RIMA, y bueno, en el decreto actual, el 453 del año 2013, ya considera, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental preliminar, acá está, el EIAP, como vimos en el diagrama anterior. Entonces, pues ya tenemos el EIA, algunas consideraciones como el EDE, el RIMA, que sí o sí es un documento, son 7 los documentos, los 7 documentos mínimos que exige la ley 294/93, que vamos a ver después en la ley. Entonces, ahí, ¿qué ocurrió? En el impacto ambiental, ¿no? Entonces ahí tuvimos, como ya vimos en el concepto de impacto ambiental por las actividades que realiza el ser humano, entonces pueden existir unas propiedades físicas, químicas, biológicas del ambiente. Todo eso hay que tener en cuenta. Los medios pueden ser físico, biológico, social, económico. Las etapas pueden ser de planificación, de construcción, de operación, de cierre.
los tipos que pueden ser directo, indirecto, o sea, todo esto vamos a ver que están en contempladas en la ley. Y estos son ejemplos simplemente de cómo se realiza el impacto ambiental que tenemos que tener en cuenta. Fíjense acá a la izquierda, ¿eh? Lo que interesa realmente acá, fíjense acá, esta emisión de gas que estamos viendo acá, que puede ser una fábrica o una planta industrial, y esta emisión de gas, que puede ser dióxido de carbono, ¿sí? Esa emisión de gas, así como por ejemplo los automóviles mismos o vehículos, que su combustible es el diésel, entonces están emitiendo gases y son gases contaminantes. Entonces eso es lo que hay que tratar de cuidar. Entonces dentro de la evaluación de impacto ambiental hay que considerar dentro del PGA, el Plan de Gestión Ambiental, entonces qué medidas de mitigación se van a tomar para tratar de minimizar esta contaminación que tenemos acá con esta emisión de gases. La misma cosa acá, hacia la derecha, con estos edificios que tenemos acá, o estos otros que tenemos acá. Entonces, ¿ven? Estas construcciones, debido a la población que tenemos en estas obras, entonces hay que tener en cuenta acá el EDE, la emisión de deposición de efluentes. Y fíjense acá en estos números o estas distancias que tenemos acá, a 100 metros, a 1000 metros, a 1500 metros, etcétera, etcétera. Entonces, son distancias que, según la ingeniería sanitaria, hay que tener en cuenta para que en el plan de gestión ambiental se puedan realizar las acciones correspondientes para mitigar y se puedan ir eliminando esos residuos que son contaminantes. O sea, son diferentes casos. Para ello tenemos los términos oficiales de referencia. ¿Y qué es lo que son los términos oficiales de referencia? Es un documento técnico. Y estos términos oficiales de referencia tienen que ser proveídos por la autoridad de aplicación para cada tipo de actividad o proyecto. Es lo que yo le decía, el ejemplo que anteriormente había considerado, que lógicamente van a ser diferentes los términos de referencia para una obra vial, una pavimentación, como vimos recién al inicio, que para una curtiembre, un frigorífico, una estación de servicio, etcétera. Ahora, como dice acá, ¿verdad? Eso tiene que ser proveído, tiene que establecer la autoridad competente. En este caso es el MADES. Para cada tipo específico, para cada actividad, tiene que establecer estos términos oficiales de referencia. Y lógicamente, ¿verdad? Esto comprende unas exigencias de contenido de los impactos, o mejor dicho, de los estudios de impacto ambiental. Y tiene que estar incluido todo esto en el RIMA. El RIMA, Relatorio de Impacto Ambiental. Bueno, entonces ya ahí están los términos oficiales de referencia o
TOR. Ya sabemos qué es lo que son. Fíjense algunos ejemplos de algunas resoluciones que en su momento emitió la Secretaría del Ambiente. Por ejemplo, la resolución 247 del año 2004, por la cual se establecen los términos oficiales de referencia para la presentación de estudios ambientales para proyectos agropecuarios y forestales anexos correspondientes. Entonces, fíjense el ejemplo, la actividad o proyectos, como dice acá, agropecuarios y forestales. Entonces, la SEAN estableció unos términos oficiales de referencia para esa actividad específica. Otro ejemplo, la resolución 1387 del año 2014, por el cual se establecen los términos oficiales de referencia para la presentación de mapas temáticos e imagen satelital en el marco de las leyes vigentes en la Secretaría del Ambiente, SEAM. Otro ejemplo, la resolución 616 del año 2014, por la cual se establecen los términos oficiales de referencia para la presentación de estudios de disposición de efluentes para proyectos en el marco del decreto 453/2013, por el cual se reglamenta la ley 294/93 de evaluación de impacto ambiental. Bueno, ahí está el ejemplo de algunas resoluciones emitidas por la SEAM en su momento en relación a los términos oficiales de referencia, conocidos como TOR, T-O-R. Muy bien. Bueno, otro tema que hay que conocer, el PGA, Plan de Gestión Ambiental. Es también un documento, como les dije ya. Son 7 los documentos mínimos que exige la ley 294/93 para realizar una evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Así como el RIMA, bueno, acá está el PGA, Plan de Gestión Ambiental. Y es una parte del EIA y su respectivo RIMA. Y contiene los programas de acompañamiento de la evolución de los impactos ambientales. Y estos impactos ambientales, lógicamente, van a ser causados, ¿no? Ya en la fase inclusive de planeamiento y después, obviamente, en la etapa de implantación, operación de los proyectos, de las obras que estamos llevando a cabo de acuerdo al caso correspondiente. Deberá presentar los métodos e instrumentos de vigilancia, monitoreo y control que utilizarán las medidas mitigadoras y compensatorias de los impactos negativos. Estos impactos ambientales, en caso, como dice acá, que puedan ser negativos, porque como ya vimos, los impactos pueden ser positivos o negativos. Y los impactos ambientales son negativos, entonces, lógicamente, en el plan de gestión ambiental, como dice acá, ¿no?, hay que considerar unas medidas mitigadoras, porque después del día de mañana viene una auditoría ambiental y uno de los primeros documentos que pide es el PGA, Plan de Gestión Ambiental. Entonces los auditores ambientales van a verificar si la empresa, esas medidas mitigadoras
que estableció en su plan de gestión ambiental si está dando cumplimiento. O si no, eso va a ir, en caso que no dé cumplimiento, eso va a ir en el informe de los auditores ambientales. Y después puede venir la amonestación o la sanción correspondiente. Bien, entonces ya el PGA, otro documento importante, ¿sí? Y el plan de gestión ambiental, ¿no? En caso que el impacto sea negativo, un ejemplo, ¿no? Eh, un tipo, ahí como ya vimos cuando se establecen los términos oficiales de referencia, el caso de la disposición de aguas residuales sin previo tratamiento a cursos hídricos superficiales, ¿no? Fíjense, sin tratamiento previo, ¿no? El agua así con todos los contaminantes, ¿no? Directamente se vierte a un recurso hídrico sin previo tratamiento. Es el ejemplo, lastimosamente, que tenemos acá en nuestro país de las curtiembres, frigoríficos, mataderos, estaciones de servicios, que esas aguas residuales, imagínense de las curtiembres, los elementos químicos contaminantes que tienen, y directamente en forma tan irresponsable los dueños, bueno, vierten al recurso hídrico más cercano, sin un tratamiento previo de esas aguas contaminadas. Entonces, ese es el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, para eso viene y nos vamos a la columna a la derecha, ¿verdad? Y tenemos una medida de mitigación o compensación. Algo tenemos que hacer para mitigar, para disminuir ese impacto negativo, ese daño al ambiente. Entonces, por eso dice ahí, como medida de mitigación o compensación, hay que realizar la instalación de una planta de tratamiento de efluentes. Entonces ya el agua tratada sin contaminantes, entonces esa agua tratada hay que vertir al recurso hídrico correspondiente. El responsable, y bueno, el propietario por medio de un servicio tercerizado. Es decir esto, y bueno, que el propietario para realizar o poner en práctica o cumplir con esta medida de mitigación, entonces le tiene que contratar a alguien, a un tercero. Por eso dice un servicio tercerizado, ¿no? Para dar cumplimiento a esta medida de mitigación, ¿no? Que escribió en su PGA, en su plan de gestión ambiental. Y uno tiene que establecer también un plazo, como dice acá. Acá dice un año. Lógicamente, ese plazo para establecer, para cumplir con esa medida de mitigación o compensación, entonces tiene que estar de acuerdo, lógicamente, también a la envergadura, a la complejidad del proyecto o de la obra. Y lógicamente también eso va a tener un costo, ¿sí? Bueno, entonces, todo eso hay que tener en cuenta, ¿sí? En el PGA, en el Plan de Gestión Ambiental. Otro ejemplo, fíjense, ¿no? Otro impacto negativo, acá está. Emisión de SO2 producidos por el tubo de escape de los vehículos y camiones de carga. ¿Mm? Si el combustible es el diésel, entonces por el caño de escape, ese gas que está eliminando, entonces contiene SO2, que es lo que es SO2, dióxido de azufre, ¿sí? Bueno, entonces, como medida de mitigación, ¿qué vamos a decir, qué vamos a establecer nosotros en nuestro PGA, nuestro plan de gestión ambiental? Y bueno, que vamos a realizar un mantenimiento mecánico de los vehículos y camiones de carga para que esa emisión de gas, ¿no?,
que lógicamente puede ser medida con el equipo correspondiente y que establece unos parámetros normales. Entonces, para que la emisión del gas de SO2, en este caso, que luego del mantenimiento mecánico de esos vehículos, entonces ya emitan, o la emisión del gas que están lanzando al ambiente, que ya no sea un gas contaminante. Esa es la medida de mitigación. El responsable, lógicamente, va a ser el encargado del lote de vehículos de la empresa. O, si queremos ser más exigentes, el propietario o los propietarios de la empresa. Y el plazo, y bueno, hay que establecer un tiempo, cada cuánto vamos a hacer eso, cada 6 meses, por ejemplo, y eso tiene un costo, por ejemplo, 600.000 guaraníes por vehículo. Y dentro también del plan de gestión ambiental, y esto que estamos viendo acá, estos ejemplos del PGA, del plan de gestión ambiental, entonces lógicamente esto es a partir de la obtención del documento DIA, Declaración de Impacto Ambiental. A partir de esa fecha, ¿ya?, nosotros ya tenemos que poner en práctica o la implementación del plan de monitoreo ambiental. Este plan de monitoreo ambiental es lo que nosotros escribimos, lo que nosotros mismos establecimos que vamos a realizar como medidas de mitigación o de compensación debido a ese impacto ambiental negativo. Y bueno, entonces acá, ¿no?, en el plan de monitoreo ambiental, entonces podemos considerar acá unas medidas de mitigación, unas medidas de monitoreo, algunos parámetros o unos indicadores, unos instrumentos para llevar a la práctica esto, el lugar, ¿no?, donde vamos a realizar esa medida, con qué frecuencia, el costo que tiene esto y el responsable. Un ejemplo, la instalación de una planta de tratamiento de efluentes, como estábamos viendo recién. Esa es la medida de mitigación, la instalación de una planta de tratamiento de efluentes. Entonces, tenemos que realizar un monitoreo, tenemos que controlar. No es instalar nomás, bueno, tenemos que controlar, monitorear, fiscalizar. Entonces, ¿qué cosa? ¿No? Entonces, del efluente, bueno, un muestreo procedente de la planta de tratamiento. Fantástico, ¿no? Instalamos, ¿no?, la planta de tratamiento de acuerdo a las exigencias, pero, ¿no?, tenemos que controlar, ¿está funcionando realmente esa planta de tratamiento? ¿No? El agua tratada va a cumplir ya con los parámetros, ¿no?, para que esa agua tratada, que ya sea sin contaminantes, o sea mínimo, para vertir al recurso hídrico con toda tranquilidad, sin preocupación alguna, ¿no? Por eso ahí, dentro de los parámetros, los indicadores, los instrumentos correspondientes, entonces tenemos que contrastar los resultados con los parámetros físicos, químicos, bacteriológicos de calidad de agua, establecido otra vez acá por una resolución, en este caso 222 del año 2002 de la SEAM, en relación a que esta resolución de calidad de agua, de la muestra que tomamos de nuestra planta de tratamiento para realizar el análisis de calidad de agua correspondiente. El lugar, bueno, ¿verdad?, como decía, del efluente tratado en la planta de tratamiento, ¿no?, una muestra de agua ya en la salida correspondiente, y el curso hídrico receptor del efluente tratado.
La frecuencia, bueno, cada cuánto vamos a hacer, 15, cada 15 días, mensualmente, etcétera, eso tiene un costo y tiene que haber un responsable, en este caso encargado de la planta de tratamiento y de la industria también. Bueno, eso en relación al PGA, Plan de Gestión Ambiental, y su medida de mitigación. Y acá viene otro de los elementos, o mejor dicho, de los documentos tan importantes, de los 7 documentos mínimos que exige la ley 294/93. El RIMA, Relatorio de Impacto Ambiental. Y es un instrumento del proceso del EVIA, que ya estuvimos viendo al inicio, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? El RIMA es un documento escrito, y atiendan bien, es un documento que hay que redactar de acuerdo, lógicamente, a los términos oficiales de referencia, al plan de gestión ambiental, las medidas de mitigación, etcétera, ¿sí? Entonces, hay que tratar de que esa redacción sea de manera sencilla y comprensible para la comunidad. Comprensible, por lo siguiente, vamos a recordar entonces que el RIMA, ese documento, se tiene que alzar a la página web del MADES, se tiene que publicar, está a disposición, ¿no?, del que esté interesado, que quiere leer, quiere tomar conocimiento de lo que va a ser esta evaluación de impacto ambiental. Entonces, para que cualquiera, sin desmerecer, lógicamente, pueda entender, pueda comprender, pueda interpretar lo que se está diciendo en ese documento RIMA, ¿sí? Por eso dice que tiene que ser escrita de manera sencilla y comprensible para la comunidad, con empleo de medios de comunicación visual y otras técnicas didácticas, ¿no? Comunicación visual, como dije, en la página del MADES, en los diarios impresos, como solemos ver en las páginas de los diarios también. Ahí de repente sale la publicación, evaluación de impacto ambiental de tal firma, de tal y cual cosa, etc. Todos los días eso sale en los diarios impresos de nuestro país. Bueno, ¿qué más? Entonces el RIMA tiene que ser un resumen de qué y de lo que es la evaluación de impacto ambiental. Y lógicamente eso tiene que redactar el profesional, que es el consultor ambiental, que es el representante de la empresa o de la firma o de la fábrica o lo que sea que está solicitando la evaluación de impacto ambiental correspondiente. Está solicitando ¿qué cosa? El documento llamado DIA, Declaración de Impacto Ambiental. Entonces el RIMA deberá aclarar las conclusiones y será presentado separado del EIA. Por eso dice, es uno de los documentos, de los 7 documentos mínimos que tiene que tener la evaluación de impacto ambiental. Bueno, muy bien, entonces ese es el RIMA. La audiencia pública. Ya vimos en uno de los últimos pasos que hay que realizar una audiencia pública. Entonces la audiencia pública representada por AP, ¿no?, es la oportunidad legal que es dada a la población afectada, en este caso interesada en tener conocimiento sobre un emprendimiento dado. Hace poco vimos ahí esa laguna hacia la zona de, creo que era de Mariano Roca Alonso o Limpio, ¿no?,
que una planta industrial o lo que fuese, debido a la contaminación o del, o del agua contaminada, porque evidentemente tenía elementos contaminantes. Primero el color rojizo que tomó el agua de esa laguna, la cantidad de peces muertos, por ejemplo, eso ya es resultado. Ese es el impacto negativo, por ejemplo. Y evidentemente no realizaron ninguna planta de tratamiento, por ejemplo, para que esa agua previamente puedan ser tratadas y después, una vez del tratamiento correspondiente, como estábamos viendo, esa agua sí verter en esa laguna. Entonces ahí no vamos a tener ningún impacto negativo. Bueno, lo que nos interesa acá a nosotros es la audiencia pública, ¿sí? Entonces todos, ¿verdad? Tanto el proponente del proyecto, la consultora, consultor, la autoridad ambiental, la comunidad, los presentes, etcétera, ¿verdad? Puedan decir, ok, listo, aceptamos, está todo bien, o queremos cuestionar algo, o clarificar informaciones, reivindicar derechos. Para eso es la audiencia pública, ¿sí? Y lógicamente esto es solicitado por la autoridad de aplicación, que es, en este caso, es el MADES, ¿eh? O cuando es solicitada formalmente por la comunidad afectada por dicho proyecto, ¿eh? La comunidad, en este caso, como les decía, esa laguna de Mariano Rocalonso o de Limpio, esa es la comunidad afectada. Y el resultado de la audiencia pública define la decisión final de la licencia ambiental. Ahí está. Sí, la comunidad afectada ya acepta, dice que está todo bien, o si las observaciones o los cuestionamientos que hizo que tienen que ser asentadas en las adendas correspondientes y se tienen todo eso se tiene en cuenta para el dictamen final. Entonces, ¿no? El resultado de la audiencia pública define la decisión final de la licencia ambiental, otorgado a través del documento DIA. Y lógicamente acá está, como le decía, ¿no? Lograr, ¿no? Lograr el documento DIA, Declaración de Impacto Ambiental, que sea favorable, porque como vemos acá, como ya dije, ya puede ser aprobado o puede ser rechazado, ¿no? Pero para que no ocurra esto de rechazado, ya vimos que una gran ayuda que se tiene a través de los dos decretos reglamentarios que están vigentes hoy día, entonces ya se inicia con una evaluación de impacto ambiental preliminar. Esa es una gran ayuda. Y después, lógicamente, de acuerdo a la dirección correspondiente, podemos tener solicitud de informes parciales o de ampliación. Entonces, todo eso ayuda para lograr que el documento DIA sea favorable. O, y lógicamente, como vimos acá, en la audiencia pública, como vimos al final, dice, el resultado de la audiencia pública define la decisión final de la licencia ambiental, que se logra con este documento, DIA, Declaración de Impacto Ambiental. Bien, con esto entonces ya conocemos más de lo relacionado al tema medioambiental del ente público responsable en nuestro país del tema medioambiental, que anteriormente era la Secretaría del Ambiente, SEAM. Desde el año 2019, creo, se convirtió en ministerio, el MADES, que significa el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ya conocemos también la ley 294
93 de evaluación de impacto ambiental y los dos decretos reglamentarios que están en vigencia. Entonces, lo que nos falta por conocer en relación al tema medioambiental es la norma ISO 14001, que tuvo la última revisión en el año 2015, y la ley 294/93 de evaluación de impacto ambiental y sus decretos reglamentarios correspondientes que están en vigencia. Bueno, con esto concluimos la clase del día de hoy. Señor delegado, compañeros, si tienen alguna consulta.